la última charla de este ciclo de club de lectura, esta vez dedicado a los detectives salvajes de Roberto Bolaño. Bien, antes de empezar, algunas referencias a los contextos con los cuales dialoga esta novela de Roberto Bolaño. En la década del 60 un poco, y luego el contexto en el que él aparece. La novela aparece en el 90, pero él empieza a formarse en la década del 70 cuando está viajando a México. Son algunos puntos que son de alguna manera tocados por la novela, a veces no de manera explícita, pero en muchos casos es bastante interesante porque Los detectives salvajes es una novela que va a dialogar con toda esa tradición literaria que se forma en Latinoamérica desde las vanguardias y pasa por el mundo latinoamericano. Primero, en cuanto a la política, la década del 60 está marcada por la Revolución Cubana. De alguna manera eso va a mostrar o va a hacer que los escritores y los intelectuales de esa época se muevan con cierto optimismo con respecto a la realidad latinoamericana. En la década del 70 hacia el 90 más o menos se va a dar más bien paso a escritores o intelectuales que se van a ir acomodando poco a poco al sistema. Nos vamos a encontrar también con políticos que van a vivir ya más acomodados. Incluso la juventud que van a ser en estas décadas en su mayoría va a manifestar cierto escepticismo por la política, cierto escepticismo con respecto a la transformación de la sociedad. Incluso nos vamos a encontrar con una juventud más desencantada de la política. En cuanto a la relación entre el libro y el autor, la imagen que se proyecta del autor en la década del 60 es la de alguien que está participando constantemente en los espacios públicos. Es alguien que es bastante escuchado. Los escritores de esa época están viajando por diferentes universidades, dictan conferencias, hablan sobre la realidad latinoamericana, hablan sobre la literatura latinoamericana, están bastante vinculados con las ideas de izquierda, tienen bastante aceptación, tienen un papel importante en la sociedad, y la obra literaria de alguna manera también se va a nutrir esa imagen del autor, y a la vez la obra literaria va a estar también al nivel de ese autor que la está publicando. Hacia la década de 90, más bien la imagen del autor muchas veces se va a construir ya no tanto por su participación en estos espacios dando opiniones o criticando a la sociedad, sino que muchas veces el papel de la industria va a ser bastante importante en la configuración de estos autores. Muchos autores van a tratar de también mostrar otro tipo de imagen más acorde con los medios de comunicación, con el cine, de repente, con la música también, como se puede ver en los detectives salvajes, el consumo de drogas, por ejemplo. Recordemos, por ejemplo, la imagen con la que es vendido el libro de los detectives salvajes en Estados Unidos. Ustedes han visto la foto de Bolaño actual, más o menos, con pelo corto, con lentes. Pero en los Estados Unidos, cuando se publica la novela en inglés, se acompaña la novela con una foto de los dos más o menos así, pelucón, o sea, más acorde con la juventud norteamericana. Alguien que podría encontrar referencias incluso con la poesía beat de ese entonces o con la juventud hippie. Entonces, como esa imagen estaba de moda en Norteamérica, era una imagen acorde para acompañar la novela al publicarse en lengua inglesa. Ahora, en la década del 60 también los autores, sobre todo del MUF, tienen una fuerte fe en el papel de la ficción. Ellos creen que la ficción puede transformar la realidad, puede cuestionarla, puede criticarla. De alguna manera la ficción puede ayudar a transformar esta realidad. Sin embargo, del 70 al 90 esta fe se va perdiendo y los autores ya si bien siguen escribiendo ficciones, siguen alimentando novelas, ya no hay una fe tan fuerte en que una novela pueda cambiar la sociedad. Va a representar
determinados aspectos sí de la realidad. La novela va a seguir siendo una manera de crear una conciencia crítica, pero ya no a nivel social, sino más que nada a nivel individual. Luego el papel de la industria editorial, sobre todo en la década del 70 y del 90, la industria editorial va a empezar a dictar los parámetros, cómo se debe comunicar una novela. Muchas veces la extensión, el tema, y a veces también un poco la imagen del autor. Ahora, en el caso de los detectives salvajes, el mismo Roberto Bolaño se va a encargar un poco de mitificar su propia figura. Por ejemplo, algunos sostienen que Roberto Bolaño no estuvo en su país cuando ocurrió la dictadura pinochetista. Se cree más bien que él hizo creer a todo el mundo que él estaba allí y que salió exiliado. Otros sostienen que él ya no estaba en Chile cuando ocurrió ese tipo de cosas y por lo tanto no habría sido alguien perseguido. Luego, esa fotografía que ven arriba es también de la década del 70. Bueno, este es su compañero con el que funda Roberto Bolaño, este movimiento infrarrealista en México, Mario Santiago Papasquiaro y en realidad es Roberto Bolaño. En la foto de arriba también tenemos en la parte superior a Mario Santiago Papasquiaro, a su costado está el poeta peruano José Rosas Ribeiro, del grupo Acero. Y después tenemos naturalmente a Roberto Bolaño. Bien, de todos ustedes, ¿quiénes sí han logrado leer la novela? Es una buena cantidad. ¿Quiénes? ¿A todos se les ha repartido las separatas? ¿A quién más le falta? Bien, un poco para recordar y luego también para introducirnos en la novela, sobre todo para los que no han podido leer y comenzarla. La novela de los detectives salvajes se publica en 1998. Roberto Bolaño había sido en sus inicios poeta, sobre todo poeta en la década del 70, del 80, impulsando este movimiento infrarrealista que él había fundado en México junto con su amigo mexicano Mario Santiago Papasquiaro. La novela consta de 3 partes. La primera se titula Mexicanos perdidos en México. La segunda parte se titula Los detectives salvajes, igual que la novela. Y la tercera se titula Por el desierto de Sonora. La primera y la tercera parte forman parte del diario de otro de los personajes, Juan García Madero, un poeta adolescente que había dejado, era huérfano por imposición de sus tíos, se matricula en Derecho en la universidad, pero luego él asiste al taller de poesía que editaba uno de los poetas de ese entonces y empieza ahí a vincularse con la poesía y finalmente con Ulises Lima y Arturo Velano. La primera parte de la novela va del 2 de noviembre de 1975 al 1 de enero de 1976. Y la tercera parte del 1 de enero de 1976, o sea, donde se quedó la primera parte, hasta el 15 de febrero de 1976. La segunda parte, que es la más extensa de la novela y a partir de la cual nosotros podemos conocer mucho más, bueno, conocer entre comillas a Ulises Lima y Arturo Velano, va de enero de 1976 a junio de 1996. Es decir, 20 años en los cuales se entrevista a más de 50 personajes situados en diferentes partes del mundo, no solamente en México, también en España, en África, en Francia, en otros lugares. Bien, para adentrarnos
vayamos un poco a la novela. Alguien que quisiera leer el primer fragmento que está en la escalada. A ver si usted pinta. No se me viene el concepto de realismo visceral, con aparente resignación, entre una gloriosa facultad de derecho, y al cabo de un mes me escribí en el taller de poesía de Julio César Álamo, en la facultad de filosofía y letras, y de esa manera conocí a los reales visceralistas, e incluso vicerrealistas, como a veces gusta llamarse. El nombre del grupo de alguna manera es una broma y de alguna manera es algo completamente serio. Creo que hace muchos hubo un grupo vanguardista mexicano llamado los reales visceralistas, pero no sé si fueron escritores, pintores o periodistas o revolucionarios. Estuvieron activos, tampoco lo tengo muy claro, en la década de los 20 y de los 30. Por descontado, nunca había oído hablar de ese grupo, pero es que se chacaba mi ignorancia en asuntos literarios. Según Arturo Velano, los reales visceralistas se perdieron en el desierto de Sonora. Después mencionaron a una tal Cesárea Tinajero, no lo recuerdo, y hablaron de las poesías del conde de Laureano, algo de las poesías relacionadas con la tal Tinajero, y después Lima hizo una celebración misteriosa. Según él, los actuales reales visceralistas caminaban hacia atrás. ¿Cómo hacia atrás? Pregunté, de espaldas, mirando un punto pero alejándose de él en línea recta hacia lo desconocido. Dije que me parecía perfecto caminar de esa manera, aunque en realidad no entendí nada, bien pensado en la peor forma de caminar. Gracias. Sobre todo la primera oración, bueno, es el inicio de la novela de los detectives salvajes. La novela empieza exactamente con el 2 de noviembre de ese mismo año. Dice, lo único que escribe Juan García Madero en ese diario es: he sido cordialmente invitado a formar parte del realismo visceral. Por supuesto he aceptado. No hubo ceremonia de iniciación, mejor así. Luego viene la parte que han leído, la del 3 de noviembre del mismo año. No sé muy bien en qué consiste el realismo visceral. A lo largo de la novela, estos dos personajes, Ulises Lima y Arturo Velano, sobre todo en la primera y tercera parte, de acuerdo con el diario de García Madero, van a ir en busca de esta poeta perdida, Cesárea Tinajero, quien escribe este único poema que aparece en la novela y es el único poema conocido por la composición como corresponde a este dibujito. Que incluso más adelante, por el texto de Amadeo Salvatierra, sería lo único que se ha conservado en la revista Caborca, que había fundado precisamente Tinajero. Para empezar, ¿de dónde creen ustedes que provienen nuestros nombres? Ulises Lima y Arturo Velano, ¿cómo se han formado? Arturo Velano probablemente era Roberto Bolaño. Claro, Arturo Velano es el alter ego de Roberto Bolaño y Ulises Lima de Mario Santiago Pascal. Pero conocer cuál es la génesis de cada uno de los nombres es bastante interesante en configurar cómo estos dos personajes se mueven a lo largo de toda la novela. He investigado mucho, pero creo que Ulises Lima refiere a Joyce, al Ulises de Joyce, porque él es bastante adepto a Joyce. En el caso, por ejemplo, de Ulises, puede estar relacionado al personaje de Odisea, que es un personaje que viaja a Ítaca. Ulises Lima también viaja por todo México y camina. Claro, el nombre de Ulises es más acorde con Odiseo, el personaje de Odiseo. Al igual que Odiseo también viaja, pero Ulises Lima tiene una Ítaca. No, nunca llega. Sí. Me parece que la Ítaca de Ulises Lima sería
Ulises sí también es acertado. Arturo viene justamente a Arturo Amor, también es uno de los poetas admirados por Bolaño y también va a abordar a los de nombres. Yo creo que el Ítaca sería más bien el encuentro final que tiene Ulises Lima con Octavio Paz, que se parte cuando finalmente lo encuentra, y no se sabe exactamente de qué habla, pero bueno, porque hay una parte en la novela al principio que tenía la idea loca esta, y es cierto, si realistas mexicanos, que tenían la idea de secuestrar a Octavio Paz porque representaba todo el establishment de la poesía, y ellos eran todo lo contrario, y ese encuentro final de Ulises ya en una decadencia total, ya como una sombra de lo que era, sus ideales, perdido en la ciudad. Creo que sería el encuentro final de lo que buscaba, hablar con el gran poeta mexicano. Tenemos dos Ítacas. Otra idea. ¿Están de acuerdo con que Ulises Lima tiene una Ítaca? Sí, es legítimo pensar eso, pero también puede ser que la Ítaca ya la haya encontrado. El título de esta primera parte es Mexicanos Perdidos en México. O sea, uno que ya están ahí donde querían llegar, y eso es probablemente lo más terrible. Y otros, por otro lado, no saben lo que buscaban. Están buscando, pero no saben qué cosa buscan. Es en parte lo angustiante. En todo caso, es interesante porque hay un elemento del libro que es bien constante, que es la erudición. Es un libro hecho de erudición. En todos los sentidos, la más directa, hay citas profusas de todo el mundo. Hay efectivamente un poema de Rimbaud. En la cita que acabamos de leer de Lautréamont, famoso autor de la aventura de Maldoror. Y bueno, a lo largo de todas las páginas que he leído, de declaraciones un poco hipócritas porque no ha acabado el libro, pero he encontrado toda la literatura, creo que hasta la oriental, la griega clásica, he encontrado autores alemanes. He encontrado citado a Lichtenberg, que no me imaginaba, no todo alemán, un aforista alemán de la época de la Ilustración, que no pensaba encontrar tan fácilmente en una novela latinoamericana, pero que está ahí, es una tremenda evolución. Y vinculado con eso es también un libro sobre el ambiente literario. Es una especie de bohème, la bohème para literatos. Yo estoy más de acuerdo también con pensar de que Ulises Lima no tiene una Ítaca definida. Esos lugares como México o como Israel, donde se encuentra con su amada, más bien podrían ser como pequeñas Ítacas, pero no la Ítaca definitiva. Incluso se podría pensar que la primera Ítaca también podría ser Cesarea Tinajero, el desierto de Sonora, porque ellos están más interesados en poder rastrear el paradero de esta poetisa perdida, quienes para ellos representaría el antecedente del trabajo misionalista que ellos están realizando. Pero en el fondo no puede ser la poesía misma. O sea, digo, la poesía los lleva prácticamente a la desaparición, sobre todo Ulises Lima, creo. O sea, creo que en ese sentido Ulises Lima se le debe encontrar, pero ellos lo vuelven un fantasma prácticamente. Y en el caso de Arturo Belán, es que la novela se centra en Ulises Lima. La segunda parte de la novela es la entrevista constante. Asumo que Arturo Belano preguntando a todas estas personas sobre el paradero de Ulises Lima, y todos ellos le cuentan su experiencia sobre Ulises Lima. Incluso cuando encuentra a su madre entre la misma Wilson cuenta qué pasó entre Lima y la chica en cuestión. El tinajero en verdad es una especie de excusa, un róselo como el ciudadano queño, o sea, una cosa que simplemente va a desatar un montón de consecuencias más, pero que no, sacando el elemento necesario de la historia de la novela, no se afecta. Me parece que no se afecta. Finalmente la parte más interesante de la novela, que es la segunda, es precisamente una búsqueda constante de Ulises a una Ítaca ideal, por decirlo de una forma. Yo no estoy de acuerdo con lo que dice el compañero, porque si tú sacas a Cesarea Tinajero, la novela se cae, porque como tú lo mencionaste, es el pretexto, o sea, es el centro de todo, porque ellos investigan sobre Cesarea Tinajero, investigan sobre lo que es la poesía de Sion, y ellos van, incluso la novela termina con ella.
Entonces incluso sus poemas a lo Rayuela, ¿no? Del mexicano tal, o sea, eso es el culmen ya de todo, ¿no? O sea, no es que si la sacas y la novela queda así, no me parece tan acertado. Lo que dices respecto a lo que dijo el otro compañero sobre la poesía, yo creo que también estoy más de acuerdo con él, que yo no sé si habrá Ítaca o no, pero que yo más relaciono el nombre de Ulises Lima con la misma estructura de la novela, ¿no? Los 20 años, típico de Odiseo, y Tinajero que viene a ser la poesía que tratan de buscar, ¿no? Entonces, creo que de repente va por ahí el nombre, la verdad que no he investigado mucho sobre eso. Y de Arturo Belano, sí, pues, como dijo también compañero sobre Arturo Ramón, sobre lo que mencionaste de que Bolaños fundó el infrarrealismo, no es tan acertado, porque eso incluso en el diario que se ha leído, Bolaños lo toma de un poeta, no recuerdo si es francés o mexicano, no, que viene. claro, el nombre lo toma. Claro, que estaba ahí fundado, entonces él era el único infrarrealista porque es el que se separa de los surrealistas, ¿no? Y de ahí toma y él lo retoma y de ahí comienza el infrarrealismo, ¿no? Que en Estados Unidos le llaman real visceralistas, ¿no? De ahí lo toma para lo que viene en la novela. Además, hay otro dato que es importante tener en cuenta también, con esto de César Tinajero, como es, claro, si sacas a César Tinajero se cae la novela. Hay que tener en cuenta que en las tres partes de la novela, o sea, ninguno es testimonio de ni Ulises Lima ni de Arturo Belano. De alguna manera, por ejemplo, el diario de Juan García Madero es un diario de sus experiencias personales, y dentro de sus experiencias personales, Ulises Lima y Arturo Belano también forman parte de ella, sin que Ulises Lima y Arturo Belano sean los protagonistas de la experiencia personal de Juan García Madero. De igual manera, en la segunda parte, estas más de 50 personajes que intervienen, muchas veces van a hablar de su propia experiencia personal y de repente por ahí mencionan a Ulises Lima o a Arturo Belano porque de casualidad lo conocieron o porque se toparon con ellos, fueron amigos cercanos, sobre todo, por ejemplo, los personajes que formaron parte del grupo de visceralistas, que lo conocieron más directamente. Otro personaje, por ejemplo, el que lo conoce la chica esta que viaja con otros amigos y que lo conocen de casualidad, Arturo Belano, trabajando en un cable. Por ejemplo, Arturo Belano se convierte en personaje después de varias páginas del relato de esta chica. O de otro personaje que tenía suerte y que había conseguido un negocio con unos fortuna, unos tickets. Él está hablando de su fortuna y que de repente un día, así por casualidad, conoció a Arturo Belano, le dio trabajo y luego se fue. O del argentino también, ¿no? También habla primero de su experiencia personal. Está hablando de su hijo, de cómo se fue de viaje al África, y cómo conoció a Arturo Belano, luego quiso saber más de él, buscarlo porque se le había perdido, y simplemente después regresa a seguir trabajando, a su vida normal, y prácticamente se olvidó de Arturo Belano. Es decir, lo que conocemos nosotros de Ulises Lima y de Arturo Belano es por medio indirecto de esos tres personajes que ni siquiera los toman como protagonistas de los relatos que ellos mismos nos están presentando. Es por esa razón que de alguna manera la proveniencia de los nombres nos va a proporcionar solamente algunas claves para poder interpretar. La primera, por ejemplo, con Ulises, es Odiseo, y que nos da la idea del viaje y la idea de una búsqueda, ¿no? Con la que todos ustedes han estado de acuerdo. Arturo Rimbaud también en viaje. Por ejemplo, un aspecto biográfico de Arturo Rimbaud es cuando él se va al África y trabaja como traficante de armas. Arturo Belano también se va al África y ahí se va a quedar, se va a establecer un tiempo. Luego se pierde su rastro. De igual manera, el nombre de Cesárea Tinajero también es bastante interesante si tratamos de buscar cuál es la génesis de ese nombre y por qué Roberto Bolaño estaría utilizando ese nombre para nombrar a esta poeta perdida de México. ¿De dónde creen que podría provenir el nombre de Cesárea Tinajero? No sé si recuerdan en una parte de la novela, cuando se entrevista a uno de los personajes, dice, todos necesitamos un padre a quien recurrir, una madre, pero estos son huérfanos de nacimiento.
La idea de ir hacia las raíces es algo que también está presente en este nombre necesario. Pero Arturo va hacia su madre, ¿no? Barcelona. Claro, pero de acuerdo con la relación de los personajes, parece que Arturo tampoco como que se toma muy en serio, porque no viaja directamente. Manda primero una carta a ver si Juan Marcel le puede solucionar el problema. Pero acá en este caso estamos hablando de una madre de una manera literaria o de una madre poética, representada por Cesárea Tinajero. El nombre de Cesárea, ¿qué suena? Operación de parto. Claro, el parto, no es un parto natural, es un parto por cesárea. No es gratuito que Roberto Bolaño le coloque el nombre de Cesárea a Cesárea Tinajero. Si es la madre, Cesárea Tinajero es la madre de esos dos poetas, para ellos, ¿por qué un nacimiento, no solamente de ellos como escritores, como poetas, por qué un parto no natural, sino un parto por cesárea? Había un riesgo, ¿No? había un riesgo. Como un La cesárea se prefiere porque el parto natural no asegura la sobrevivencia del niño o de la mamá, ¿no? La cesárea en cambio sí, y se opta por la cirugía. O sea, la cesárea de alguna manera aseguraría mejor el futuro de esos dos personajes. Pero en la novela el futuro de estos dos personajes está asegurado. Recordemos, como han leído también en este primer fragmento, ellos caminan de espaldas pero mirando hacia un punto, es decir, no ven hacia dónde se están dirigiendo. Y a lo largo de la novela también hay varias referencias a ese tipo de movimiento. Cuando Luis Lima y Arturo Velano parten con Juan García Madero y la prostituta, ellos están mirando un punto hacia el pasado, que es reencontrarse con Cesárea Tinajero, pero no miran las consecuencias de lo que va a suceder, no pueden saber si el policía y este proxeneta de Lupe, la prostituta, lo van a llegar a alcanzar, lo van a llegar a seguir. De la misma manera, estos dos personajes cuando se pierden, cuando se escapan de México después de la muerte de Cesárea Tinajero y la muerte del proxeneta y del policía, parten con el Impala de Joaquín Font y empiezan a viajar por diferentes lugares del mundo. Tampoco tienen un futuro cierto, un lugar hacia donde ir. Perdón, aquí, justo en esta parte de la cesárea, el poema escrito por Cesárea Tinajero, yo creo que es inevitable una comparación intertextual, porque estamos precisamente en esa pesquisa, que es la siguiente. No sé si la puede mostrar. El esquema de abajo a la izquierda. ¿Pueden verlo todos? ¿Logra ver? ¿De qué libro es? Es de Robert Stern, La vida y opiniones de Tristram Shandy, caballero. Yo creo que es una cita bastante clara, pero no es la única. En la página anterior a esta hay también otra cita. Una página en blanco. Y otra particularidad es la que tú has enseñado, por eso me llamó la atención, es la de que en esta novela, en el Tristram Shandy, el personaje no aparece sino creo que 300 páginas después de haber comenzado el relato. Esa coincidencia me llamó la atención. Yo creo que es un contacto intertextual bastante claro, explícito. Yo creo que Bolaño ha pensado que a él se le iba a pasar por alto, pero que además también revela bastante el carácter de la novela, el tipo de escritura, el tipo de posposición, el tipo de extravío que se está metiendo el escritor. El nomadismo, ¿qué tú dices? Claro, Ulises Lima y Arturo Velano son dos poetas nómadas, no son dos poetas estables. En la
la segunda parte de la novela ninguno de los personajes puede seguirle totalmente el rastro a estos dos personajes. De alguna manera eso acentúa el carácter móvil de estos personajes. Sujetos que no están en ningún momento fijos, no se dejan encasillar por nadie, no se dejan encasillar ni siquiera por el relato, por el conocimiento que los personajes pueden tener. Recordemos que en algunas partes también los personajes mencionan, se desaparecieron por 3 o 4 días, nadie sabía dónde estaban y de repente desaparecen un día como si nada hubiera pasado. También, no sé si recuerdan, hay una escena, está acá en uno de los fragmentos. A ver, busquen el de... Por ejemplo, el de Jacinto Requena, que está en la segunda página. Claro, justo. ¿Usted puede leer? Sí, como no. Jacinto Requena, México, DF, noviembre de 1976. A veces ellos desaparecían, pero nunca por más de 2 o 3 días. Cuando les preguntabas a dónde iban, contestaban que a buscar provisiones. Eso era todo. Acerca de eso nunca hablaban de más. Por supuesto, algunos, los más cercanos, sabíamos si no a dónde iban, sí qué era lo que hacían durante esos días. A algunos les daba igual, a otros les parecía mal, decían que era un comportamiento lumpen. El lumpenismo, enfermedad infantil del intelectual, y a otros pues les parecía bien, mayormente porque Lima y Belano eran generosos con el dinero mal ganado. Presume que se dedicaban a cosas marginales o al margen de la ley, ¿no? Es así. Claro, son personajes que están bastante vinculados con el mundo marginal. Recordemos que escapan con una prostituta. Se dedicaban, por ejemplo, a robar libros en las librerías para poder formarse su biblioteca personal. Vendían marihuana. ¿Qué otros aspectos más recuerdan? La homosexualidad. Claro, están bastante vinculados con personajes homosexuales. Y también terminan convirtiéndose en asesinos. Claro, terminan convirtiéndose en asesinos, sin querer. Son personajes que están, pero si bien están bastante vinculados con el mundo marginal, son personajes que también saben conectar, o sea, permiten conectar diferentes espacios, lo que permite ofrecer también un panorama social y económico de México de esa década. Tienen un mecenas, igual que los poetas anteriores. ¿Quién es este mecenas? Joaquín Fons, un arquitecto que también es achiflado. Claro. Y Joaquín Fons es alguien que sí más o menos goza de cierta reflexión. Después Luis Sebastián Rosado, un catedrático de la UNAM, si no me equivoco. También pertenece a una esfera alta, pero él también está vinculado con un personaje marginal, Eddie Vita, que es un homosexual. Uno de los personajes, Cuauhtémoc, también vive en una situación bastante deplorable. Otro mundo más acomodado es el de la editorial, ¿se acuerdan? Él asiste también para un editor, trata de trabajar allí, el editor le publica su libro y lo manda a la quiebra. Es un aspecto bastante visible también en la novela. Pero en este mismo fragmento dense cuenta, estos dos personajes están, van a encontrar siempre opiniones adversas por parte de las personas. O sea, unos van a verlo bien, otros van a verlo mal. Así que no se debe encasillar tampoco. No sé, en el párrafo anterior de Joaquín Fons, por ejemplo, ¿usted podría leerlo? Joaquín Fons, México DF, octubre de 1976. Belano era romántico, a menudo cursi, un buen amigo de sus amigos, supongo, confío, aunque nadie sabía realmente qué era lo que pensaba, probablemente ni él. Ulises Lima, por el contrario, era mucho más radical y más cordial. A veces parecía el hermano menor de Baché, otras un extraterrestre. Olía raro. Lo sé, lo puedo decir, lo puedo afirmar, porque en 2 inolvidables ocasiones se bañó en mi casa. Caracterológicamente, Belano era extravertido y Ulises introvertido.
Es decir, yo me parecía más a este. Belano se sabía mover entre los tiburones mucho mejor que Lima, qué duda cabe, mucho mejor que yo. Quedaba mejor, sabía maniobrar, era más disciplinado, fingía con mayor naturalidad. El bueno de Ulises era una bomba de relojería, y lo que socialmente hablando es peor, todo el mundo sabía o intuía que era una bomba de relojería y nadie, como es obvio y disculpable, lo quería tener demasiado cerca. Hay Ulises Lima, que escribía todo el tiempo, es lo que más recuerdo de él, en los márgenes de los libros que sustraía y en papeles sueltos que solía perder. Y nunca escribía poemas, escribía versos que luego con suerte ensamblaba en largos poemas extraños. Belano, por el contrario, escribía en cuadernos. Todavía me debe dinero. Hay algunos datos interesantes acá. Primero, cómo tratan de calificar a todos los personajes. Y lo otro, ¿no? Ellos se consideran poetas, pero no escriben poesía. Pero al comienzo del libro, se queda sorprendido, me refiero al narrador que parece que está escribiendo su diario. Así es, se queda sorprendido de un poema de Ulises Lima, que quiere copiar, que quiere tratar de imitar. Así es, imitar. Pero nunca nadie sabe cuál es ese poema extraordinario que escribe Ulises Lima. Así lo Requena también dice que Ulises Lima era un poeta de pies a cabeza. En toda la novela tampoco sale un solo poema de Más adelante, cuando Arturo Belano también se hospeda en la casa de una fisiculturista, nos dice que escribe novelas, no se sabe de qué. En el caso de Ulises Lima, hay una parte en que se comenta de que escribía poemitas, líneas que le venían en las servilletas, en papelitos que luego se perdían en sus bolsillos. Y eso recuerda mucho a Pascuando porque él hacía lo mismo y solamente al final de su vida llegó a publicar un libro corto de poemas. Y eso es todo lo que dejó de herencia. ¿A quién se parecía? Claro, los poemas de Pasquiano son ensamblados por mucho mundo. Claro, tal y como tratan a todos Ulises Lima, no escribía versos sueltos, pero no ensamblado. Lo mismo que hicieron con Martín Adán. Claro, parecía la primera pero Martín Adán sí escribía, digamos, poemas más o menos ensamblados. Ensamblables. Claro, por ejemplo, Ulises Lima, un En esa ocasión, por allá, finalmente recién después se termina ensamblando. Pero Bolano es un gran poeta. La poesía hubiera podido él, de repente, conseguir que Lima escriba el poema y poder leerlo. O sea, el lector pueda, ¿no? Pues seguramente parte de la trama era no mostrarlo nunca. Bueno, eso se podría pensar de Arturo Roberto Bolaño, ¿no? Pero, ¿por qué los personajes, adentrándonos en la misma ficción, por qué los personajes no se preocupan por transcribir siquiera algún verso de Belano o de Luis Lima? Bueno, Juan García Madero quedó también impresionado, pero él no se preocupa en ningún momento por registrar o hacer, o registrar en su diario algunos de esos versos para que él no lo pudiera recordar, simplemente se queda con esa idea. Fue un gran poema que jamás se había... Es el estilo de Bolano, porque en 2666, la primera parte de la novela, que es una novela enorme de más de mil y pico páginas, existen 4 personajes que se dedican a buscar a Archimboldi, que era Bob Archimboldi, que era también, ¿no es cierto?, un extraordinario novelista. Y inclusive tienen fuertes discusiones con otro grupo que también busca al Archimboldi aquel, ¿no? Y se mencionan más de 7 u 8 libros escritos por Archimboldi, se supone que todavía vivía. Archimboldi recién figura al final, en la última parte de la novela, pero tampoco se desarrolla mucho las novelas de Archimboldi, ¿no? Pero se le explora a morir a Archimboldi. Se toman partidos, se pelean, se convierten en radicales de Archimboldi, algunos más posesivos con él, pero declaran todos que es el mejor poeta alemán del siglo XX. Yo creo que los poemas no aparecen como esa imagen de los papelitos de Lima que se pierden, porque también los autores se pierden al final, y creo que es como una moraleja de una novela generacional de poetas mexicanos, porque todos terminan al final agujesándose y perdiéndose. Solamente va a ser, bueno, Bolaño,
como ser real, concreto, que al final lo rescata a través de esa novela. Claro, uno de estos personajes termina de alguna manera más o menos aburguesándose. ¿Cuál de los dos es? Arturo Velasco. ¿Cómo nos damos cuenta que él se ha aburguesado? Empieza a publicar. ¿Perdón? Claro, las críticas empiezan a publicar, las críticas te empiezan a afectar, y por eso se bate a duelo con este crítico español, Iñaki Echevarría, si no me equivoco. Sin embargo, pero es en el caso de la novela, pero poesía, por ejemplo, hay una parte en la que refiere cuando se va a presentar un concurso, que la poesía es lo mejor que él hacía y no lo iba a dejar en un concurso. O sea, creo que básicamente la poesía es lo que gira acá. La poesía es como ellos, básicamente. Van a desaparecer, su poesía va a desaparecer en su lugar. Claro, los dos personajes terminan desapareciendo al final del rey. Es una crítica también, Sí. porque México se acostumbra a invertir en poetas, invertir en intelectuales, les paga, hablen bien del gobierno o hablen mal. Era la táctica del PRI. Claro, eso es muy interesante. Ahora, si relacionamos con algunos de los fragmentos que vienen a continuación. Usted podría leer el de Verónica Boigo. Verónica Boigo, México DF, abril de 1961. La verdad es que parecían mendigos, que se disfrutaban horriblemente allí, en la entrada del cine, entre gente vestida, bien afeitada, que al subir las escalinatas se apartaban como con medio de que uno de ellos fuera a alargar la mano y a deslizarla sobre su pierna. Al menos uno de ellos me pareció bajo los efectos de una droga. Creo que era Velano. El otro, creo que Ulises Lima. Leía y escribía en las márgenes de un libro y al mismo tiempo transborreaba. El siguiente. No sé quién se anima a leer el de Alfonso. Sí. Alfonso Pérez Camarga, julio de 1981. Llegando en Lima no eran revolucionarios, no eran escritores. A veces escribían poesía, pero tampoco creo que fueran poetas. Eran vendedores de droga. Porque los chavitos estos eran en el fondo una línea para los negocios. Cuando los conocí en casa de Pobre Kim, hablábamos de poesía y de pintura. Quiero decir, de la poesía y de la pintura mexicana. Existen otras. Pero a poco rato ya estábamos hablando de drogas. Y de las drogas pasábamos a hablar de negocios. Por supuesto. Nunca los consideraría como poetas de verdad, mucho menos unos revolucionarios. Eran vendedores. Nosotros tratábamos a todo el país, por ejemplo, y ellos, con la sabiduría de los ignorantes, lo desdeñaban sin ambages. Eso es indamnisible, ¿verdad? A veces era chistoso escucharlo hablar. Parecían, en el fondo, dos extraterrestres. Pero conforme iban adquiriendo confianza, conforme los iba conociendo, escuchando con más atención, sus cosas resultaban bien tristes, provocaba el rechazo. No eran poetas, ciertamente, no eran revolucionarios, creo que ni siquiera estaban sexuales. ¿Otro más usted puede leer el de Luis Antonio Rosado? Luis Antonio Rosado, México, de marzo de 1983. Pero es que entonces, y ahora, me dijo piel divina, no había manera de no estar en una de los bandos. ¿De qué bandos hablas? Y superior, el bando de los poetas campesinos o el bando de Octavio Paz. Y justamente piel divina decía, el bando de Octavio Paz. Su mano subió de mi hombro a mi nuca, pues yo era, sin ninguna duda, una de las que estaba en el bando de Octavio Paz. Aunque el panorama tenía más matices, en cualquier caso, los reservistas no estaban en ninguno de los bandos, ni con los neopistas, ni con los neoestalinistas, ni con los especialistas, ni con los que vivían en el área público, ni con los que vivían en la universidad, ni con los que vendían, ni con los que compraban, ni con los que estaban en la televisión, ni con los que convertían ignorancia en arrogancia, ni con los blancos, ni con los negros, ni con los nacionalistas, ni con los políticos. Esa es otra de las obsesiones de Bolaño. Tratar de deshacer el mito de los grandes poetas. De, por ejemplo, Octavio Paz, que era en México pues, una especie de ídolo al que había que adorar.
Pero eso se hace en casi toda Latinoamérica. Mi papá estaba haciendo también, hizo algo parecido con su manifiesto. Creo que es parte de la juventud de ese entonces. Se pareció en ese momento. Claro, pero sin salirnos, o sea, sin irnos necesariamente a la biografía del autor, o sea, centrarnos un poco en la novela. O sea, Ulises Lima y Arturo Belano no están encasillados en ninguno de esos dos bandos que estaban bastante de moda en el México de ese entonces. Incluso al inicio, ¿recuerdan? El grupo albarracista García Madero, que Roberto y Bolano le llaman de los poetas campesinos. Si uno trata de buscar un poco repetirse al contexto de México de ese entonces, este grupo de los poetas campesinos eran unos poetas de izquierda. Ellos estaban tratando de proponer un nuevo humanismo, estaban tratando de mostrar una nueva fe en el hombre, tratar de cambiar la sociedad nuevamente por medio de la literatura, es decir, recuperar ese papel que había tenido la literatura anteriormente. Y estos poetas se agruparon en torno a una publicación, en una antología que ellos publican, la espiga dorada, la espiga árbol, y Arturo y Roberto Bolaño le pone los llaman como poetas campesinos. Es así como se refiere constantemente en la novela de este conjunto de poetas. ¿Roberto Bolaño o Arturo Belano? Son los dos personajes en la novela. Roberto Bolaño dice ese nombre para denominar a este grupo que lo había conocido. Roberto Bolaño también había asistido a los talleres de uno de estos poetas. Y él en la universidad había pedido que se vote a ese profesor, que venga otro profesor a enseñar poesía. Se arman dos grupos paralelos, y ahí es donde luego, más adelante, Roberto Bolaño es expulsado del claustro universitario, luego se conoce como Mario Santiago Parmasquiaro y otros poetas, y luego forman el movimiento federalista en México de ese entonces. Sin embargo, en la novela, Ulises Lima y Arturo Belano son dos personajes que tampoco quieren estar en uno de los bandos. Por ejemplo, cuando menciona sobre todo estos poetas, ¿no? Los poetas revolucionarios, los poetas que vivían venerarios, ¿no? Ni con los que vivían del erario público, ni los que vivían de la universidad. En lo que están dando cuenta, claro, Ulises Lima y Arturo Belano, es que esos poetas que supuestamente se denominan revolucionarios, que son de izquierda, son un grupo de poetas que también están viviendo del erario público. ¿Sí? De alguna manera solamente son piezas de ese Estado para poder sopesar el poder oficial. Ellos mismos se oponen al poder que los mantiene. Claro, Ulises Lima y Arturo Belano no quieren formar parte de ninguno de sus grupos. ¿Sí? Creo que es porque, bueno, claro, esa estructura misma del poder para los poetas, o les queda ser mendigos y tratar de vender sus poemas y la gente no lee poesía ahora, quizás, o les queda vivir trabajando para museos, centros culturales que estén en manos de la municipalidad o del gobierno central, como ocurre aquí ahora también, puede ser, no sé, o terminan en todo caso también claro, en las universidades, que es donde se reúnen y viven y sobreviven de una manera, como le pasó a la mayoría de groseros, que por ahí pululan aún. La otra es crear tu editorial y vivir de los sueños de los demás. Pero ellos no se ven. Claro, ellos también no se ven totalmente. Un poco también resume cuando después Roberto habla sobre la poesía de Mario, en donde la vida de un poeta es sin memoria en el delirio, ¿no? Entonces magnifica esa frase y la describe a través de esto. Bueno, otra idea. Yo creo que esto tiene que decir una cosa. La poesía, vivir por la literatura y solo por la literatura va necesariamente a desembocar en que no te puedes comprometer partidariamente con ningún bando, porque sería siempre va a ser enajenar un poco tus ideales.
los campesinos o la tercera izquierda siempre van a querer tener un compromiso social en la literatura. En otras palabras, los científicos. Los de derecha precisamente lo mismo, pero del otro lado. Ninguno de esos dos bandos van a hacer literatura por el solo hecho de hacer literatura, sino para un fin distinto a ello. Eso no buscaban ni Belano ni Lima, y tampoco, evidentemente, ningún grupo contracultural que existiera, ya sea de Acero en inicios, o quizás de la Cloaca, o también los nacionalistas, ¿no? Entonces, eso fue lo que realmente impulsa es el leitmotiv de la novela, creo yo, eso sí. O en todas sus novelas, por ejemplo, una novela de literatura nazi en Latinoamérica, ¿no? Y también precisamente lo que decía, ¿no? Otra alternativa para el poeta de más o menos de los 30, 40, la época que emerge el nazismo en Argentina, era reunir en tertulias a los poetas que leían poesía medio queriendo imitar a Rubén Darío, ¿no? Y habían algunos que tenían mucho dinero, invertían en eso, y las tertulias se convertían en tertulias realmente concurridas. Lo curioso del caso es que estas casas de personas, de burgueses, como él las llamaba, ¿no? La señora quería que le escuchen además sus poemas, porque así como escuchaba al resto, ella quería también tener la oportunidad de promocionar los suyos, y así se hacía. Y inclusive ella misma publicaba sus poemas porque tenía dinero para poder hacerlo. Y abajo en el sótano, su esposo era un torturador de Mallera, de la época de la época de Mallera, de la época de la matanza de los universitarios argentinos. Era lo que Bolaños estaba tratando de expresar, era que mientras la poesía, la bella poesía o lo que fuera, se estaba llevando a cabo tertulias en la segunda en la casa abajo se torturaba a chicos. Claro, la idea de Bolaño creo que es llevar la literatura más allá de todo valor humano, si cabe la expresión. Por ejemplo, citando ya otras obras, Estrella Distante, hay un piloto, partidario de Pinochet, que mata a la gente que esté contra el gobierno de Pinochet. Sin embargo, él, en las muertes, busca la poesía. Él, mientras está volando y va volando, él cree que está creando poesía. Y está ese valor por sobre encima de todo lo que hace. O sea, lo demás es instrumento para que él haga poesía. Él está llevando a eso, por eso él puede encontrar literatura en situaciones tan horrendas, lo que se grafica pues en la literatura nazi. Así es. Eso sí es una constante. Puede haber, respecto a este tema del tratamiento del texto y del autor de la poesía, un párrafo que quizás valga la pena leer. El 10 de diciembre, librería Oscar Reforma, entre Oxford y Praga. 9 novísimos poetas cachupines, Cuerpos y bienes de Robert Snow, el informe de Brody de Borges, librería Milton, en Milton con Darwin, Una noche con Hamlet y otros poemas de Vladimir Holland, una antología de Max Jacob y una antología de Gunnar Ekelund, librería El Mundo, en Río Casas, una sección de poemas de Byron, Shelley y Keats, Rojo y Negro de Stendhal, que ya he leído, y los aforismos de Lichtenberg traducidos por Alfonso Reyes. Si se trata de una catarata de citas de erudición, como ya dije, que no tienen en realidad nada que ver con la literatura, ni con la poesía, ni con nada. Y el mundo descrito por Robert Renaud también es un mundo de literatos, que no tiene que ver necesariamente ni con la poesía, ni con nada. Y el texto de tiene como tema la erudición y la poesía, pero en realidad yo no sé si eso es poesía. Entonces, trata de hacer una especie de cómic, un mosaico postmoderno, un conjunto de citas, pero que es bien liviano, es sumamente frío, no hay ninguna penetración en la literatura, ni en la poesía, ni nada, y no hay ninguna elucidación. En algunos pasajes, por ejemplo, hay un crítico sexual que vive las puertas en el balcón, acá está. Perdón, es interesante. A propósito, quedan ahí de pie Vallejo y Martín Nadal, creo que son los únicos. Puede ser, pero quedan ahí de pie. Y el texto siempre navegando en esa figura
bueno, no hay ninguna penetración, claro, no hay, tampoco es cierto eso que los poetas cuando se comprometen alteran su poesía en absoluto. Vallejo Neruda era comunista y hay una serie de poetas comunistas comprometidos, revolucionarios, luchadores, etc., que no alteraron su poesía en absoluto, de manera que esa también es una nueva frivolidad, ¿verdad? Ese tema de citar a varias representaciones de la cultura, no es muy bueno de se ve independiente y no es una cosa banal, sino que está teniendo un efecto lúdico que es y en Bolaño también va definiendo muchas partes no solo de esta novela, sino de muchas otras más. Borges sí hay una elaboración a partir de la cita, la retoma, recontextual, y aquí acá están superpuestos. En ese párrafo superpuestos en general, está el poeta Fernando de Tales, el poeta Ulises, la poetisa no sé cuántos, es decir, una descripción de todas las peripecias del mundillo, digamos, de los caviares, ¿no? de México, que no tiene más interés que la intimidad de teleserie a las 6 o 8 de la noche. No, yo creo que sí tienen que ver las citas y la referencia de los libros, porque hay que recordar que esta novela se sitúa en lo que se llama neobarroco latinoamericano. Entonces, como todo barroco, expresa un lenguaje muy recargado para ocultar el vacío que tienen estos poetas. O sea, expresan mucha cultura, mucha erudición para mostrar, para ocultar el vacío que estos dos poetas viven. Por eso van en busca de una mujer como Cesárea Tinajero para poder, vamos a decirlo así, tener identidad en sus vidas. Ahora, si lo vemos desde el punto de vista posmoderno, es normal que las novelas posmodernas tengan esta cuestión de citas, porque las citas de alguna u otra manera hacen valer o hacen validero la vida o el sustento de un texto. Hay películas posmodernas que, por ejemplo, no me acuerdo muy bien, pero creo que es la película de Matrix, donde hay una escena donde hay un montón de libros atrás. Entonces eso de alguna u otra manera, las citas, las referencias eruditas sustentan supuestamente la vida vacía que también se siente en la época posmoderna. O sea, claro, pero yo no creo que sea algo vano o de mención simplemente, sino que realmente conjugan el texto, así como lo mencionó de Borges. O sea, en Borges hay otra función porque es otro contexto, acá hay otra función. O sea, yo no creo que sea algo banal la mención de tantos libros y tantas citas. Banal no. Yo esa parte del tipo, hay una entrevista que la serie de libros se realiza a Bolaño y precisamente dice que de aquí a 50 años, en 50 años, toda la literatura, algo así como que en 50 años, de los 100 años anteriores a ese año, no van a recordar ni siquiera 5 nombres de grandes escritores latinoamericanos. Entonces, en una mano le van a sonar de poetas, incluso habla de los poetas menores de Inglaterra. Dice que esos poetas, siendo menores, eran muy buenos. Entonces, yo lo entendí más bien tratando quizás de conciliar lo que yo pienso con el texto, que era una especie de homenaje a todos esos poetas que finalmente van a acabar en un cementerio de una antología, o en un cementerio de una lista de poetas, como casi lo mencionan con un poema de no me acuerdo de quién, que en la entrevista nos sirve, ¿no? Precisamente con esa idea, ¿no? Los poetas menores van a acabar en un cementerio de una antología, ¿no? Una cosa así. Pues, yo lo quise entender de esa forma. Es un homenaje, pero es un homenaje banal, o sea, es un homenaje más cultural que era valor. Yo estoy de acuerdo con ustedes, eso me lleva a una cosa. O sea, hay un elogio de este grupo, de este movimiento literario a la cultura, pero también hay un elogio a las vanguardias literarias. Recordemos que Cesárea Tinajero es una poeta vanguardista para Luis Enrique de Arturo Delano. Son las fuentes de las raíces de donde proviene su hacer, su razón de ser como poetas. Pero también hay una parodia que es propio también de un rasgo postmoderno, es mirar el pasado, pero de una manera bastante irónica, bastante sarcástica. De alguna manera muestra pues, el vacío de la época de los personajes, pero tampoco es un medio como que la novela sea banal.